Dios les bendiga en este día, en esta mañana. Este es el pastor Ronald Vélez. Quisiera hablar en este momento de este tema de qué es perfeccionismo y qué es perfección. En Filipenses capítulo 3, Pablo dijo: no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual fui asido por el Señor Jesús. Pablo dice estas expresiones porque la sociedad nos pone unas exigencias. Vivimos en una sociedad perfeccionista, pero no perfecta. Todo el mundo espera perfección de los demás, mas sin embargo nadie es perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que el perfeccionismo nos lleva a representar una perfección que no es tal perfección. El deseo de ser perfecto lo que crea es un descontento emocional, mental, porque queremos queriendo ser perfecto, queremos llenar las expectativas de los que nos rodean y de nosotros mismos. ¿Y qué sucede? Pablo mismo decía que él sabía: prosigo hacia adelante, yo no soy perfecto, no lo seré nunca, porque mientras estemos en esta tierra, nunca nadie podrá ser perfecto. Muchas veces la palabra perfección se usa en el sentido de que logramos hacer lo que teníamos que hacer. Pero el progreso en la vida demuestra en la historia del mundo que el hombre hace una cosa hoy, piensa que es lo más perfecto, y más adelante hay alguien que lo hace mucho mejor. Pero ese es el problema del perfeccionista, que el perfeccionista tiene temor de que aparezca alguien que lo haga mejor que él. Pero es que para que haya progreso, para que el mundo evolucione y haya cambio, tiene que aparecer alguien que lo haga mejor que uno. En todas las ramas, en toda la ciencia, siempre ha aparecido alguien que descubre que había otra manera mejor de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, la demanda social nos crea inseguridad. La demanda, ¿de dónde sale esta profesión? De la sociedad, más nuestros padres desde niños, por la presión en que crecieron en la atmósfera, en el ambiente donde estaban creciendo, aprendieron que tenían que hacer las cosas perfectas y nos transmiten esa perfección, esa demanda de perfección a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que uno de los problemas que veo en la sociedad que surge es las comparaciones. Pero fulano lo hace mejor que tú. Pero fulano habla mejor que tú. Pero fulano sabe más que tú. Entonces, hay veces que hasta en la escuela los maestros cometían el error: pero ¿y por qué tú no eres como fulano que mira cómo estudia? Pero a veces el maestro no sabía los problemas que uno tenía que le impedían estudiar como estudiaba fulano. Quizás fulano tenía unos padres que se preocupaban por ayudarlo a estudiar, mientras que otros crecimos en hogares disfuncionales donde quizás nuestros padres no tenían la suficiente entrenamiento, capacidad para ayudarnos a aprender, para sentarnos con nosotros a estudiar. Muchos crecimos en una atmósfera que los padres pues nos encargaban a la escuela, ¿verdad? Entonces, hoy en día el mundo ha cambiado y hay más preocupación por ver por qué las personas no pueden lograr algo. En 1 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo dice en el versículo 3: en muy poco tengo el ser juzgado por
vosotros, y ni aún, o por tribunal humano, y ni aún me juzgo yo mismo. O sea, a Pablo no funcionaba la enfermedad del qué dirán. Pablo se despreocupó de eso. Pablo no tenía esa enfermedad. Y él aprendió que no podemos depender de qué dicen los demás. El otro problema es que, como queremos ser perfectos, el deseo de hacer el trabajo perfecto, el perfeccionismo, lo que hace es que nos anula en la actividad de hacer algo, porque pensamos, ¿y si no me sale? ¿Y si me sale mal? Entonces eso nos anula, cuando ya entonces el deseo de hacer las cosas bien nos lleva nos crea una ansiedad, nos crea una enfermedad emocional muchas veces, porque hicimos algo que alguien lo criticó, alguien se burló de lo que hicimos. Yo me recordaba que en la iglesia hay un problema, y es el perfeccionismo. ¿Qué sucede con el perfeccionismo? Que hace un tiempo atrás vi un artículo de un predicador famoso que estaba criticando a otro predicador simplemente porque cometió un error al predicar, y él puso que era maestro de falsa doctrina. Un predicador de falsa doctrina, cuando simplemente porque era Moisés y dijo Noé. Y eso lo vemos mucho en la iglesia, que hay gente que tiene un espíritu perfeccionista y están siempre buscando qué criticar y qué señalar, y eso es un espíritu que no es de Dios. El apóstol Pablo pasó por ese proceso, por esa experiencia. Entonces, hay competencia ministerial. Yo tengo una iglesia que tengo tantos miembros y fulano, y tú no has crecido. ¿Qué pasó contigo? Pablo decía, porque ¿quién es Pablo y quién es Cefas? Que se fuera Pedro, ¿quién es Apolo? Son instrumentos, servidores por medio de los cuales vosotros habéis creído. Pero ¿quién es Pablo y quién es Cefas y quién es Apolo? Dice, no somos nadie. Simplemente somos instrumentos. Y dice, pero yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, o sea, Pablo no le preocupaba la crítica ni el señalamiento, que en la iglesia de Corinto fue una de las iglesias que siempre usó el libro de Corinto, la carta a los Corintos, porque los Corintos eran gente bien inmadura. Pablo dice, os días beber leche y no vianda, porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos contienda es competencia. Queremos predicar mejor que el otro, queremos saber más que el otro, y no es malo tener conocimiento, pero cuando usamos el conocimiento para competir, para demostrar que yo sé más que el otro, que yo sé exactamente dónde están los versículos en la Biblia, los cito exactamente dónde están, y digo el número del capítulo y el versículo exactamente. Cuando yo me convertí había ese espíritu mucho, más que ahora. Entonces, no recibíamos lo que Dios quería hablar, porque estábamos más ocupados en ver el error del predicador o del maestro. Yo fui a una iglesia donde había un hombre que se sentaba y apuntaba todos los errores que el predicador cometía. Eso es pecado, hermano. Eso a Dios no le agrada, eso ofende a Dios. Nosotros tenemos que respetar a un niño que hable como hable, porque es un niño, y no hable en la perfección, en la supuesta perfección que habla un adulto. Si habla algo y nosotros vemos que es algo que es real, que es bíblico, que es edificante, en medio de sus imperfecciones quizás gramaticales o palabras colocadas fuera de sitio, debemos tomar lo bueno, ¿verdad?, y desechar lo malo. La competencia ministerial, la iglesia en Corinto usaba los dones. ¿Sabe qué pasa? Siempre digo, hay veces que buscamos valoración por medio del ministerio y por medio de los dones. Y Dios me llamó porque sabía que yo era perfecto. Dios me usa porque sabe que yo soy más espiritual que tú. ¿Qué pasa? El fariseo y el publicano, en la parábola del fariseo y el publicano, Jesús habló y decía que había un fariseo y un publicano, que los dos subieron al templo, pero el fariseo estaba más preocupado por presentarse a Dios perfecto. Y ante Dios no hay nadie perfecto.
Si Dios nos desnuda delante de Él y nos dice, ¿quieres que te diga en verdad cosas que yo veo en ti que tú no quieres darte cuenta que están en ti? Pero Dios es tan bueno que Dios no que nos quiere hacer eso. ¿Ya? Pero cuando nos hacemos como el fariseo, que usamos nuestra supuesta perfección para sentirnos grandes delante de los demás o más espirituales. La Biblia dice que el que es espiritual, al revés, el que es espiritual reconoce sus imperfecciones y sus debilidades. ¿Ah? Pablo mismo dice que a un momento dado entró orgullo por la mucha experiencia que tenía con Dios. El mismo Pablo, que era un hombre de un calibre, ¿verdad?, espiritual, consideramos una experiencia con Dios grande, pero Dios le demostró que no lo hacía porque Pablo fuera mejor, ¿ah?, sino que era la misericordia de Dios en él y el propósito de Dios en él y la necesidad de la iglesia, porque Dios nos capacita a nosotros no por nosotros, sino porque la necesidad de la iglesia, a unos son manos, unos son pies, unos son unos son manos, unos son pies, otros son boca, otros son orejas. ¿Ah? Pues entonces Dios nos capacita a cada uno, dice, para la edificación del cuerpo, no para mi propósito, no para hacerme grande, no para hacerme sentir importante. ¿Ah? Yo he oído personas que dicen, Dios me dijo a mí que Dios me iba a usar más grande que a nadie. Dios me dijo a mí que me iba a dar dones que no le daría a nadie. Dios me dijo a mí, y usamos eso de error, Dios no puede levantar orgullo, ego, soberbia en nosotros. Sí, entonces a Pablo mismo le puso un aguijón en la carne y dice, de parte de Satanás me ha sido dado un aguijón en la carne porque por causa de las muchas revelaciones no me envanezca. ¿A cuánto Dios no va a tener que ponerle un aguijón? Porque ese perfeccionismo, ese de ser más perfecto, de hablar mejor, de hacer mejor labor, de tener la iglesia más grande, es un espíritu peligroso. Hay personas que ese deseo de ser grande los lleva a trabajar mucho por el Señor, para demostrarle a Dios, ¿verdad? Dios no necesita que nosotros le demostremos nada. Cuando nosotros corremos y trabajamos para el Señor, por demostrar lo mucho que podemos trabajar para el Señor, Dios dice, cuando hayamos hecho todo, digamos siervos inútiles somos. Lo que tenemos que bajar la cabeza, Pablo decía, si algo he logrado, ha sido el poder de Dios en mí. ¿Ah? Pero Dios nos capacita a todos y a cada uno. Dios no tiene, Dios no rechaza a nadie. Dios nos capacita a todos. Y gente dice, no, aquel no tiene ministerio, aquel no tiene llamado. Ese es un espíritu egoísta, ¿ah?, que quiere ser él el que determine quién. Tomamos la posición de Dios y queremos determinar. Los apóstoles les pasó eso, Señor, aquellos predican y no andan contigo. Y él les dijo, déjalos que prediquen. ¿Cuál es tu problema? ¿Ah? Cuando a Pablo también dijo, algunos predican por competencia. ¿Ah? Pero Pablo decía, a mí eso no me molesta. ¿Ah? Yo no soy el que estoy encargado de pedirle cuentas al otro. Él le dará cuenta a Dios. Por eso Pablo decía, yo en muy poco tengo el ser juzgado por tribunal humano. Le estaba hablando a una iglesia que lo estaba juzgando porque Pablo era chiquito, calvo, feo, y no hablaba palabras grandes, hablaba con sencillez, siendo un hombre que sabía varios idiomas, siendo un hombre educado. Pablo decía, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y me propuse hablar entre vosotros no con palabras persuasivas de humana sabiduría. No estaba tratando de ser elocuente, lo que estaba tratando era de traer verdades bíblicas que la gente con sencillez pudiera entenderlas. El espíritu perfeccionista nos hace querer hablar en una forma tan complicada, saber misterios más que nadie, que entonces lo que hacemos es que la gente no nos entiende. ¿Ah? Entonces, el perfeccionismo lo que hace es que nos paraliza mucho. Algunos se van más allá del extremo, otros se paralizan porque si no lo voy a hacer bien no lo hago. Ahora mismo yo este video lo estoy haciendo y yo sé que cometo errores, pero entonces ¿para qué está el pueblo de Dios? No es para criticarse, no es para en forma soberbia decir, por eso que tú dijiste está mal,
Una vez me acuerdo que prediqué en una iglesia, en una convención de jóvenes de Asamblea Iglesia Cristiana, cuando yo tenía como 22, 23 años ya, y bajando del púlpito entre jóvenes, pues entre adultos hay competencia, pero entre jóvenes también. Y uno de los jóvenes se acercó a mí y me dijo, eso que dijiste está mal, acabando de bajar del púlpito de predicar. Eso que dijiste está mal. Y yo, pues, me iba a defender. Y un hermano me jaló aparte y me movió del sitio, como quien dice, tú no tienes que darle explicaciones. Sin embargo, otra gente salieron edificadas, sintieron que Dios le habló, porque el que quiere que Dios le habla. Mire, hasta por un anuncio que hay en la calle. Pero el que está prejuiciado, el que tiene espíritu de comparación, espíritu de competencia. Una vez había un evangelista que necesitaba que Dios le hablara una palabra de ánimo y necesitaba una oración, y él se sentía muy espiritual, y él mismo me contó esto, un evangelista allá en Río Piedras, Puerto Rico, y él dice que Dios le dio una lección. Él dijo, Señor, trae a alguien que ore por mí, pero trae al más espiritual. Y de momento había un hermano que lo considera un muchacho joven, que tenía sus conflictos, que entraba y salía, y de momento él siente la mano de ese joven sobre él, orando. Él dice, no puede ser. Dios inquietó a este joven que él consideraba carnal, que tenía debilidades y lucha, pero quería buscar a Dios, amaba a Dios. Porque lo importante no es cuán perfectos somos. No, ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros se puede venir delante de Dios como el fariseo y decir, Señor, tú sabes que yo oro mucho, ayuno mucho. Porque entonces tú tienes, eso se llama justificación personal. Cuando usted se justifica usted, la justicia de Dios no viene sobre usted. ¿Ah? La sangre de Cristo, Dios se echa al lado, Jesús se echa al lado porque dice, oh, él es muy perfecto. Pero tenemos que ser como el publicano, sé propicio a mi pecador. Señor, te doy un servicio ahí como puedo, estoy luchando en mi debilidad, pero aquí estoy. Los que están débiles, que reconocen su debilidad, esos son los que se levantan en victoria delante de Dios. Entonces, tenemos temor a la crítica, hay que aprender de Pablo. Pablo decía, yo muy poco tengo el ser juzgado por tribunal humano, ni aún me juzgo yo mismo. Y el peor espíritu de crítica es nosotros mismos. Yo no me siento digno, yo no me siento que yo me merezca. Pablo decía, yo ni me merecía que Dios me llamara, como un abortivo, como el último de los apóstoles. ¿Ah? Pero, aunque él reconocía su debilidad y su humanidad, fíjese, un hombre de Dios como él, pero él no se sentía más grande que nadie. Nunca Pablo demostró que, al contrario, él aconsejaba y decía, ninguno tenga más alto estima de sí mismo. ¿Ah? O sea, nosotros, qué grande soy, qué poderoso soy, como Dios me usa. ¿Ah? El perfeccionismo nos lleva a orgullo, a soberbia, y la soberbia es un espíritu erróneo, equivocado, que nos quita la bendición de Dios. Que dice antes de la caída, dice en Proverbios, viene la soberbia y la altivez de espíritu. Dios bendice a los humildes y resiste a los soberbios. Hermano, tengamos cuidado que la soberbia, que el orgullo no nos domine. Aquellos que se creen que son mejores, que porque tienen una congregación más grande, que porque han escrito libros, que porque han viajado por el mundo, sin darse cuenta han bajado a Dios del trono, y ellos están sentados, el yo está sentado en el trono, ahora son ellos. Entonces, hay personas que al revés, que se sienten tan poco, tan incapacitados, que no hacen el trabajo del Señor, y eso también es desobediencia, porque no podemos nosotros detenernos. El que nos capacita es el Señor, el que nos usa el Señor, y los resultados son del Señor. No podemos medir los resultados, ¿verdad? Por nosotros, dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. 120 años predicó Noé, dice la Biblia, pero dice que nadie se convirtió, nada más que sus yernos y sus hijas se salvaron en el barco. No hubo un resultado positivo, pero él cumplió su trabajo, él predicó, él hizo el trabajo.
Y eso es lo importante, que Él hizo el trabajo, que Él hizo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que usted todo lo que haga, hágalo para el Señor. El Señor no es perfeccionista. Él es perfecto, pero reconoce que nosotros no somos perfectos. Y ha entregado el trabajo del Señor a seres imperfectos, con debilidades. Si Él hubiera querido, hubiera llamado a los ángeles a predicar y hacer el trabajo del Señor, que no son perfectos, son perfectos. Dios es perfecto, pero nosotros no. Entonces, la recompensa dice: hacer todo como para el Señor y no para los hombres. No busque recompensa, no busque placa, no busque reconocimiento, no busque aplauso. No, que no me dieron una placa, no, que trabajé 10 años en esta iglesia y no me reconocieron, que mira cómo han hablado de mí. De Pablo hablaron. Si usted busca las cartas de Pablo, ¿usted cree que a Pablo lo reconocían? Él tuvo que defender su ministerio porque la iglesia en Corinto no reconocía su ministerio. Había gente que querían competir contra él. Y él decía: vosotros estáis sentados en sillas de gloria, vosotros estáis envanecidos. Y él decía en primera Corintios, mire, Primera de Corintios, y se lo voy a leer. Mire, Primera de Corintios capítulo 4. Pablo les dice a estos, y en otra parte le dice falsos apóstoles, porque eran gente que se habían dedicado al ministerio, dice, para competir, para buscar gloria para ellos, para buscar reconocimiento, para mostrar cuántas placas tengo en la pared. No es malo tener las placas, si me las dan, amén, pero yo bajo la cabeza y digo: la gloria de Dios. Porque según pienso, dice en 1 Corintios 4, versículo 9 en adelante, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y no un espectáculo bueno, sino que fueron la burla, eran rechazados, eran perseguidos de ciudad en ciudad. Pablo: nosotros somos insensatos. O sea, mucha gente decía: Pablo no sabe hablar. Y Pablo por eso dice: no me preocupa, yo no quiero saber la sabiduría humana, no quiero impresionar a nadie. Por amor de Cristo, mas vosotros sois prudentes. O sea, ustedes sí saben. Mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros sois fuertes. Ustedes están muy espirituales, ustedes son super hombres. Ustedes no necesitan la ayuda de Dios, pues ya ustedes se pueden seguir por ustedes mismos. Mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. A esos que predican: no, nosotros no merecemos lo mejor. Pablo no tuvo lo mejor. Oiga, y son pocos los apóstoles hoy en día que le llegan al tobillo al pastor Pablo. Pero él hacía el trabajo, él no le importaba. Si algo salía mal, él decía: Dios tiene el control. Dios sabe lo que estaba haciendo y Dios se encargará a su debido tiempo de dar resultados. Porque dice en Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todo obra para bien. Nosotros trabajamos por fe, Señor, por fe que trabajamos. Y no nos tenemos que desesperar ni preocupar por los resultados, porque los resultados son de Dios. Y si hicimos con la disposición, con el deseo de hacerlo para Dios, aún lo más simple que hagamos, el Señor nos va a decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que seamos apedreados aquí en la tierra, seamos difamados, nos burlen, nos persigan, no nos reconozcan. La gloria es de Dios.